Posada de los Carajitos, Israel Centeno. Por la ventana rota del baño chiquito, Rubén Tenorio sentía la ciudad esa mañana. El tufo espeso de gasolina y aceite quemado crepitaba encima del ruido normal como un adverbio oportunista necesario para que funcionaran las expectativas fracasadas del presente y, a veces, del futuro. Había pasado mala noche. Dio como 100 vueltas en su catre de soltero. A veces prefería dormir en un comando, protegido por lo angosto de una celda húmeda, con las paredes cayéndose a pedazos. Su cara en el espejo era un saco lleno de otros sacos. Amanecía hinchado, blando, como un tubérculo cansado. La contemplación duró poco. Se daba coñazos directo al centro de la autoestima y después reaccionaba. Con flojera se azotó la cara con agua fría, sacada de un tobo plástico al lado del lavamanos, que llenaba cuando coincidía con la hora en que el agua subía por las tuberías. Vida de mierda, murmuró mientras se secaba la cara. Se acordó de las órdenes del sargento Viloria. Todos los detectives tienen que salir a defender la revolución. Si no entiendes, Tenorio, le gritó, entrega el arma y entiérrate vivo en tu apartamento, porque no hay pa' dónde agarrar, pana. Estos son tiempos sin opciones. Su cara estaba fofa. Le daba arrechera pensar que, de alguna forma, la cara del presidente empezaba a reflejársele, una cara de bistec gordo ocupando todo el país. Fatalidad, pensó, todos vamos para eso, algo maleable, pasado. Se cepilló los dientes, se acomodó el pelo con los dedos, se puso el traje gris y metió la pistola en la sobaquera. Apenas le dio chance de tomarse un café en la panadería o algo que sabía a café y le caía en el estómago un coñazo. Joao, como siempre, corría de un lado para el otro entre los estantes y la caja. Usaba una cajita para marcar los tickets, no para guardar la plata. Los billetes los lanzaba en bolsas plásticas. A veces las llenaba y las tiraba por ahí en el cubículo. Cada tanto gritaba con su portugués irrepetible de Madeira: "Miladies, ven a buscar esta vaina y llévatela. ¿Para qué carajo seguir trabajando recogiendo papel sucio a cambio de conchas de pan, café y el almuerzo del día? Nunca he entendido esta raza de atlantes anclados en el desastre", pensaba Tenorio. Debe ser algo del espíritu de ese desgraciado Magallanes. Una estupidez. Joao estaba tostado. Había pasado un mes en Madeira, esa piedra barco metida en el Atlántico, resistiendo el agua brava y la espuma blanca. Poeta blanquísimo, le dijo a un pana, blanco como la sonrisa de mi amada. No quise saber quién coño era la amada. ¿Qué va a llevar el doctor?, me gritó desde el otro lado del mostrador. Hoy hay conchas de pan con queso mexicano. Eso es lo que llega ahora. Salado, doctor. Bueno para la salud. Sonrió mostrando el pergamino de arrugas en la cara. Parecía un niño viejo e inocente. Calcio puro, ¿verdad, poeta?, le dijo a otro cliente. La gente roía las conchas, las mojaba en café, fumaba cigarros baratos y hacía ruido. Todos hablaban del gobierno, la oposición, los rusos, los gringos. Un escándalo escupido sin sentido ni conclusión. Una galería de frases locas que siempre terminaban mandando al gobierno pa'l carajo con acciones extremas. Por un segundo quise preguntar qué entendían ellos por acciones extremas, pero el ruido me tapó con la noticia del último escudero muerto por los autobuses. Los están matando como moscas, autobuses, las bolas, sicarios. ¿De dónde salieron estos guerreros improvisados que se hacen llamar resistencia? Con escudos de cartón y madera, dibujando mal un simbolismo libertador en franelas rotas. Eso es fascismo, camarada, dijo alguien, y la gente lo arropó.
Me quedé con la imagen de un carajito casi desnudo, protegido por un traje chimbo de superhéroe, cartón, madera, guantes disparejos, colores de la bandera y máscaras que los hacían ver como sobrevivientes de un desastre nuclear. Me comí la concha y bebí el café agrio sin apuro. El ruido de la panadería iba lento, como la vida entonces, y mi apuro iba rápido, como ese ruido. Me acordé de Viloria. Quería a la gente en la calle, cazando escuderos. Me volvió un buche amargo por la garganta y lo escupí en una papelera llena de basura. Podía ser una bolsa de billetes de Joao o la Constitución desnudada del país. Crucé la ciudad rumbo al centro en mi Daewoo Cielo Viejo, inmune al aceite, la gasolina quemada y la nube lacrimógena. Pasé varios puntos donde la gente empezaba a trancar calles. No tuve problema, ni yo ni el Daewoo. Yo era parte del humo, de la corriente invisible, del caos que se bifurcaba por toda la ciudad. El Ávila, siempre arrecho, se levantaba como un telón que sube y baja después de cada escena urbana impredecible, extrema y nada alentadora. A veces el telón caía con el aleteo chillón de las guacharacas, pintando de sonido el horror de los excesos y los crímenes impunes. Mejor eso, pensé, que el aleteo oscuro de un vampiro. Y de una me dio lástima todo. Los vampiros, las guacharacas, los escuderos, los policías enviados a defender la revolución a costa de volverse criminales. Lástima por todos y por mí. Denme un caso, le dije. Pónganme con la fiscalía. No me manden a buscar lo que no he perdido. No quiero órdenes de Viloria. Viloria agarró un lápiz mordido, sin punta, y amagó lanzármelo a la frente. Lo hizo varias veces. Respiraba pesado, el pecho como un ventilador sin aspas, los ojos inyectados en una cosa amarilla, a veces verde. Pensé, este carajo está enfermo, amargo por dentro, hígado seguro. Caso, dijo. En este país ya no hay casos, Rubén. Mándeme con el Ministerio Público. ¿No has oído, coño? Luisa es la enemiga. No seas marico, Viloria. Luisa es la fiscal. Me tomé la confianza como cuando bebíamos en la Casanova. Explícaselo al presidente. La fiscal es enemiga del pueblo. La vieja está moviendo aguas turbias y eso es traición. Déjame trabajar con ella, insistí. Dame un caso que todavía esté aquí antes de que lo manden para el escuadrón traidor. Técnicamente sigue siendo fiscal. Viloria mordió el lápiz otra vez, sonrió y sacó una carpeta o algo parecido. Aquí está. ¿Qué es? Una camarada. ¿La conoces? No sabemos cómo, pero quedó atrapada. Estaba haciendo un trabajo por el lado este con los del Ministerio de Información. Estaba con los escuderos y la pillaron. 2 tiros, muerta. ¿Quién la mató? ¿Quieres que te diga quién coño la mató? Tengo la respuesta perfecta, la que le gusta al ministro. Tú sabes, el ministro la puso en la cerca y le metió 2 tiros, pero tú querías un caso. Aquí lo tienes. Dame otra respuesta. Una que el ministro no espere. Bajó la voz. Nuestro pequeño acto de rebeldía. Tiró el lápiz a la basura y me dio la espalda. Pero entrégame el arma. Esto lo haces solo, como civil. Sigues en nómina porque yo quiero, pero trabajas para la fiscal. Tiré el arma y las credenciales sobre el escritorio sin pensarlo. Quédate con las credenciales, dijo. Igual sigue siendo funcionario. Además, ella te abrirá la morgue. Sonrió con ironía. Creo que te va a interesar ver el cadáver. No perdí tiempo. Con el Daewoo me fui comiendo la película de aceite, gasolina quemada y neblina lacrimógena en que se había convertido el universo pasando por Bello Monte. Ya había leído algo del expediente. Se llamaba Susana Santander, la camarada que silbaba. Ni idea por qué le decían así, camarada silbido.
La conocí porque el marido de ella estudió con un tío mío todo el bachillerato y parte de la universidad. Susana tenía mis teorías, pero al revés, estaba podrida de buena, de esa sabrosura que es una peste. Hacía silbar a hombres y mujeres. Era dura en contrainteligencia dentro del Ministerio de Información. Y eso en cristiano se traduce en joder gente, sembrar duda, embarrar cualquier pequeña victoria de los infelices y después meterlos presos con una sonrisa. Además, era la esposa de Pedro Silva, pana de mi tío, un tipo de presidencia, civilino, de confianza, el que se carga las tareas sucias del ministro, del psiquiatra de la revolución. Pedro era un artista montando trampas. Una vez armó el show de la muerte de un soldado a manos de una turba opositora, uno de esos momentos que el psiquiatra llama críticos. Pedro trabajó la puesta en escena del linchamiento, poner al carajo en el lugar correcto, dejar que lo agarraran y prender la revancha por redes y en caliente. No era nada sofisticado, era tribal. Uno de los suyos señalaba al infiltrado, otro, del canal del Estado, se volvía testigo, director y narrador. Pedro tenía su libreto. No lo rescaten nunca, que la narrativa sea cruel, que le revuelva los escrúpulos a Satanás. Después él mismo pasaba el material a los chamos del canal para que lo hicieran viral. Eso lo celebran en los pasillos de los ministerios. Y nosotros, como siempre, dirigimos la investigación hacia donde conviene. Y cuando pegamos una, no nos quedamos callados. Le cobramos el gol al malandro. Pero lo de Susana era distinto, la esposa de Pedro, la mano derecha del Ministerio de Información, la chama bonita del exembajador Malvarrosa. Eso no era cualquier cadáver. Romero era el médico y el guardia de la morgue, y también el que decidía qué cuerpos se evacuaban rápido y cuáles se quedaban para autopsia. Dependía de su humor, de las órdenes del psiquiatra y de unos abogados ladillas. Le dije que quería ver el informe de Santander. ¿Pa qué? Me soltó. Si quieres te lo digo de memoria para que me evalúes. 2 tiros, uno en el hombro y otro en el cuello. Se desangró. Rapidito. Seguro sintió ese calorcito raro que le da a la gente justo cuando se pone fría antes de morirse, pero fue rápido. Igual quiero verlo. Tenorio, no seas gafo ni necrofílico. Hay demasiados muertos y no hay espacio para andarles brincando encima, ni por ser ella. ¿Y yo por qué voy a darle privilegios? Es la esposa del camarada, la hija del ex. Ya él la vio y los otros no la quieren ver. ¿Y? Yo necesito ver esos tiros, Romero. Ya te di el reporte. Hombro y cuello. Uno no tiene salida. Está metido en la tráquea. Ni siquiera me lo diste por escrito. El camarada Silva lo tiene por escrito y el ex del ex también. Una hojita. El SEBIN anda buscando a los perros que le quitaron la vida. Les van a cobrar sus tráqueas. Se rió frotándose las manos como si fuera el psiquiatra o el doctor. No. Salía recho de la morgue. Yo quería verla. Quería que el cuerpo me hablara, que me dijera lo que en vida nunca dijo. Pero Romero era un funcionario vago y blindado. Con ese carajo no iba a sacar nada. Y ahí, como quien se tropieza con una verdad incómoda, me cayó una hipótesis encima. Una claridad que daba miedo por lo fácil. No quería llegar tan rápido al final. Algo o alguien me estaba empujando a resolverlo en una sola respiración. Pedro o Malvarrosa, demasiado obvio. En este oficio uno aprende a desconfiar de la verdad, sobre todo cuando está así de servida. Me fui por el camino oscuro, caminar la mentira, buscar el terreno donde la historia no calzaba tan bonito. No podía concluir que Silva mandó a linchar a su propia esposa sin siquiera montar el teatro básico de acusar a los escuderos. Malvarrosa, por su lado, probablemente quería enterrar el asunto para evitarle una vergüenza al ex. Algo salió mal, eso era lo único claro.
¿Y si no hubo operación? ¿Y si esto fue otra cosa? Decidí salir de la pecera. Me fui hacia la costa. Necesitaba respirar otra vaina, reencontrarme con el olor del mar. Pero antes pasé por San Martín a ver a mi tío. Le debía la visita, saber si había recibido la encomienda de las hermanas desde España, si no se estaba metiendo en peos con la gente del bloque. Mi tío es complicado en tiempos turbulentos. Se pelea con los que reparten las bolsas de comida, se mete en situaciones, pero es zorro. Y aunque digan que está loco, a veces termina siendo el único cuerdo de la orquesta familiar cuando todo se vuelve demencia. Antes de entrar al estacionamiento del bloque, vi un grupo de chamos trabajando en sus escudos. Estaban reparando su equipo de guerra, reforzando tablas con palos, echándole pintura, reuniendo atomizadores que servían como lanzallamas, dibujando símbolos y banderas, cambiándose máscaras y guantes, ajustando guayas y miguelitos. Estacioné y en vez de subir directo al apartamento, me les acerqué. A varios los conocía, los vi crecer, jugar básquet o pelotica de goma entre los bloques 2 y 3. Si no fuera por el puto signo de los tiempos, parecían carajitos armando un partido. Pero no, estaban armando una épica callejera como videojuego, discurso mínimo, palabras grandes que explican poco, libertad. Libertad, me lo repetían una y otra vez, como rap, como consigna tribal para auparse entre ellos. Pensé en una inteligencia nueva, una narrativa que no era la de mi generación. Venía de los videojuegos, del anime japonés, mezclada a lo loco con realidad política. La sintaxis les sabía a culo. Lo importante era gritar. Les pregunté por sus viejos, mis amigos de infancia, para hacerles olvidar mi oficio y también para saber cuánto estaban metidos en esa candela. Uno me dijo con desprecio: el viejo no suelta el teléfono, está dando todo por la causa. Los otros se rieron. ¿Tú no estás en Twitter?, me preguntaron. No tengo tiempo. Nosotros somos multitasking. Y se rieron otra vez. Les pregunté dónde iban a protestar y dijeron que el guión lo dictaban los pacos y el día. No tenemos sitio, pero se abrió un frente en el paraíso y preferimos ir a morir en Los Verdes, allá en el este. Ahí están masacrando a la gente, Rubén. Una chama como de 16, la hija del queso, dijo mi nombre. Sabía que yo era detective. Podía echarme paja y meterme en un peo serio, pero ahí no estaban ni el ministro, ni el psiquiatra, ni Pedro Silva jalándole los hilos. Ella me miró con los ojos encendidos, con ese fuego de barricada, pasión y seguridad de presente, algo que se parece al futuro. Me dio una mezcla de ternura y arrechera. Sentí la cara poniéndose más blanda todavía hasta parecer una chayota. Me volteé y los dejé. Algunos iban a terminar con un tiro o con el pecho hundido por una bomba lacrimógena. Y yo podía terminar en el mismo sitio donde terminó la camarada Silvido. ¡Qué vida tan jodida! Encontré a mi tío en la entrada del bloque, como siempre a esa hora, parado bajo una acacia frondosa, recostado de cadera contra un carro estacionado. Si el tiempo no hubiera caminado hacia atrás, estaría esperando a alguien para echar una partida de ajedrez sobre el capó. Ahora estaba ahí por costumbre. Me saludó sin alegría. Cuando le daba la gana, no dejaba ver nada. Las preguntas y respuestas fueron las de siempre, pocas, evasivas, para no abrir conversaciones incómodas. Pero yo tenía que preguntarle por Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Cuál Pedro? Si ese es el nombre más común después de José, Silva. Estudiamos juntos en la aplicación y un par de años de universidad. ¿Cómo terminó casado con esa chama de los naranjos? ¿Quién sabe? Él siempre terminaba donde quería. Decía que iba a terminar en Miraflores. Bueno, no es el presidente, pero trabaja en el palacio. Es raro cómo se movió. No lo digo por escalar en presidencia. Eso es fácil si sabes trepar.
Pedro es un carajo con garra en las cuatro extremidades. ¿Cómo hizo para casarse con esa carajita y volverla camarada? Eso pregúntaselo a él, Rubén. Él tenía garra, sí, pero vivió con Malvarrosa, ese viejo solterón que trabajó en la Cancillería en tiempos de ni me acuerdo qué presidente. Y, claro, él se lo empujó al viejo, y el viejo lo empujó al palacio, y en el camino se pusieron la boina roja. Ser revolucionario aquí es asunto de pasión y sangre. Uno nace, no se hace, son pasiones bajas, y se me escapaba del tema, como si me estuviera llevando para otro lado, para no hablar más de Pedro. No digas pasiones bajas, vale. Sí, porque aquí la vida no es esperar a que llegue un revolucionario a vengarse de unos bichos. Luego remató. Malvarrosa no era de esos por gusto, era el ex del ex. No le quedaba otra que ponerse la boina y llevar a Pedro a la casa de Susana. ¿Cómo así? Malvarrosa sirvió años en Cancillería y ahí las lealtades son vagas. Él adoraba al canciller. El canciller tuvo una hija y él terminó pudriéndose en estos bloques. Después Pedro y él fueron a la casa del canciller y le presentaron a Susana, que era una carajita y no tenía nada que ver con revoluciones. Y con amargura agregó, administró mal el culo, pero ordenó su venganza con detalle. Llegué a la costa pensando en Malvarrosa y sus conexiones, en esa trama de culebrón que me acababa de soltar mi tío. Tenía razón a medias. El país era una novela, o mejor dicho, un coge culo. Y Malvarrosa, aunque vivía en los bloques, siempre fue tutor de cuadros mediocres de la revolución. Ahí encajaba Silva. Malvarrosa antes armaba historias para páginas sociales. En la Cancillería era el rey cuando le tocaba hablar de príncipes y princesas, de la sociedad mantuana y esa gente que se creía dueña del mundo. Después, con la revolución, cambió el guión, bajó el presupuesto, adaptó las tramas a lo nuevo y se volvió más novelero todavía. Fascinaba a los camaradas contándoles historias de plebeyos y princesas. Cuando vi el mar saliendo del segundo túnel de Boquerón, me entró claridad. Sabía dónde ir para tomarme una cerveza y comer pescado frito. En la costa siempre hay pescado. Pepe del Toro vivía por Mamo, un teniente retirado que participó en las intentonas de golpe de Chávez. Decían que Malvarrosa era pana íntimo de él desde los tiempos en que Malvarrosa no era el ex del ex y el canciller todavía era canciller de la nueva república. Conseguí a Pepe meciéndose en su hamaca bajo una uva de playa. ¿Qué hace un teniente retirado en tiempos así? ¿Enfermarse del hígado con estilo o conspirar? Pepe era de los que conspiran con chisme. Tenía el entrenamiento y las pasiones vengativas de Malvarrosa. Me recibió con calor y de una mandó a freír carites rey, como buen teniente borracho. No me sentí especial, me sentí cómodo. El aire del mar me entraba con sal y azul esmeralda en los pulmones. El humo y el peo no llegaban a ese escondite. Las formas de Reverón salían del día blanco, de la espuma y el horizonte abierto. La brisa dura de Mamo nos fue llevando de árbol en árbol y de tema en tema hasta aterrizar en la tragedia de los Santander. Lamentamos cómo a la hija menor la mató una banda de escuderos. ¿Cómo llegó ahí?, dijo Pepe, suspirando como borracho frente al mar. ¿Qué buscaba en un campo de batalla que no era el de ella? Se le movían los labios como bagre, inflaba las mejillas como si cargara vísceras. Rubén, ella no había perdido nada ahí, a menos que estuviera protestando. Hay gente de los nuestros que no está de acuerdo con esa práctica de quebrarle el culo a carajitos, pero ella no era de acuerdo o no. Lo interrumpí. Ella trabajaba con el ministro de Información
Y además, el paraíso no era su hábitat. No pega en la calle con un poco de carajitos que se ponen capas de trapo y se creen chapulines. Esa mujer no estaba hecha para correr entre lacrimógenas, esquivar molotov, ni mucho menos mezclarse con gente que no era su edad. Ella podía disentir de otra manera, si acaso. Hija del ex canciller, llegas a un punto donde ni disentir puedes. Algo no cuadra. ¿Quién la puso ahí? Pepe se quedó filtrando aire con la boca, dio un trago directo de la botella y asintió, tratando de armar el rompecabezas. ¿Tú crees que Pedro la sembró en la escena para montar uno de sus escándalos, para darle tema al ministro y a su programa de TV? Es demasiado obvio y cuando la verdad se pone así de obvia, a mí se me vuelve mentira, Pepe. Entonces, ¿qué? No sé, le dije, y como si el mar me hubiera abierto un hueco por donde respirar, le solté lo que venía a buscar de verdad. ¿Puedes conseguirme una cita con Pedro Silva en el canal, Pepe? La apuesta era alta. Una cita con Pedro Silva, el señor de los asuntos especiales del Ministerio de Información, el viudo, el amante del ex, el brazo derecho del ministro y del psiquiatra. Cuando matan a una mujer, el primer sospechoso es el marido. Pero cuando el marido es un tipo que siembra muertos por encargo del poder, la sospecha mata a la sospecha. Ese era mi axioma. Aquí jugábamos con niveles industriales de impunidad. Otro punto negro más en el mapa, un caso frío o un muerto convenientemente endosado a los escuderos. Todo podía caerle a Pedro, o todo podía limpiarse y devolverse al viejo Malvarrosa. ¿Cómo coño iba a mover él la ficha final? Yo necesitaba el motivo. Pasaron los días y Pedro no llamó. Insistí con Pepe del Toro por teléfono. Está jodido, Rubén, me decía. Darte una cita ahorita es difícil. El tipo anda invisible y tú lo puedes exponer. Después bajó la voz. Además, Malvarrosa está nervioso. Lo pusiste en guardia. Se filtró la versión de que la hija del ex era infiltrada, pero de la oposición. Me dijo que Pedro me iba a contactar, que tuviera paciencia. Yo ya estaba tan desesperado que solté el chantaje. Quiero hablar del viejo canciller, le dije a Pepe, de su ruina, de quién le cobró la factura, porque en un país donde todo el mundo pierde, alguien tuvo que asegurarse de que la pérdida más grande cayera sobre el que terminaron votando a estos bloques como cuidador de cuadros mediocres. Pepe me cortó seco. Ese tipo de presión no sirve, quédate quieto. Y ahí me quedé en blanco, sin trabajo. Viloria no quería recibirme en la oficina. Traté de poner al tanto a la fiscal, que tenía el expediente de la camarada Silvido, pero estaba asediada, acusada de traición, y no quiso verme. Pensó que yo la estaba cuadrando. El dilema me latía como un absceso en una muela, dolor constante. Nada me obligaba a seguir. Me sentía desempleado y el ocio empezaba a comerme dentro del caos de la ciudad. No podía quedarme en el cuarto respirando esa mugre picante, aceite, gasolina, humo. Todo ocupaba el espacio bajo un cerro que se doblaba sobre sí mismo, borracho. ¿Por qué coño estaba obsesionado con Susana y Malvarrosa mientras el número de muertos subía cada hora? Ya, se acabó. El país era el escenario perfecto para cometer crímenes sin consecuencias. En los insomnios donde Rubén Tenorio se jugaba la vida, en el bar donde bebía después del anochecer, en la soledad del cuarto aplastado por el calor y la humedad, frente al espejo, viendo ese tubérculo podrido reflejado en la cara, se repetía: soy investigador, tengo que resolver un crimen. Ya no era justicia, ni ética, ni orgullo profesional. El caso Santander Malvarrosa se había vuelto su piedra de Sísifo, un motivo en sí mismo, el aire que le quitaba el hedor a su existencia. Decidió correr la obra.
se fue al frente del Canal del Estado. La oposición había convocado una protesta ahí. Vio una rendija, una posibilidad de llegar a alguno de los productores del show de laboratorio para los que Pedro montaba asesinatos. Si tenía suerte, llegaba a Pedro. Antes, las calles alrededor del canal estaban llenas de gente, pero los choques constantes entre manifestantes, policías, Guardia Nacional y colectivos habían dejado eso en ruinas. La multitud desapareció. En su lugar había pequeños escuadrones, jóvenes y viejos, flanqueados por escuderos, una confrontación calculada, comandos de protesta, guerrillas mínimas que atacaban, se replegaban y emboscaban. No eran condiciones ideales para acercarse a una entrada, pero sin chaqueta, Rubén se metió en uno de esos grupos y los imitó. Nadie preguntó nada, nadie lo miró raro, lo asumieron como parte del escuadrón. ¡Muévete al frente! ¡Grita! ¡Lanza lo que tengas! No tenía nada. En ese momento avanzó una unidad motorizada de la guardia. El grupo se abrió para atacar los flancos. Rubén quedó solo en el medio. Pensó en alzar las manos, pero una bomba lacrimógena le pasó rozando. La esquivó y se lanzó al suelo, dándose de cara contra el asfalto. Sintió como toda la carne blanda de la cara hizo vibrar la calle. La cabeza le zumbaba, la indignación se le desarmó, pero algo empezó a crecerle en el pecho, una fuerza más grande que el corazón. Rodó a un lado para esquivar la patada final de un guardia. Una nueva arremetida de los manifestantes le dio chance de sentarse y salir cojeando hasta un kiosco de periódicos en la esquina del canal. Se arrastró y logró meterse debajo. No había aire. Lo poco que respiraba estaba caliente. Pegó la cara a una de las paredes del kiosco buscando alivio. El teléfono vibró en el bolsillo. Rasgándose el brazo, lo sacó y se lo llevó a la oreja. Una explosión sacudió la cuadra. Era Pepe del Toro. «¡Sal de ahí, coño!», le gritó. «Bríncate y métete en un hueco». Rubén pensó en volver a su cuarto miserable y pensar en retirarse de verdad. Volvió a arrastrarse, la ropa hecha mierda. Decidió enfrentarlos. Metió la mano al bolsillo y sacó las credenciales de investigador de la policía. El teléfono volvió a sonar. Los manifestantes y la policía se replegaron. Rubén quedó en tierra de nadie, frente al canal, sin ningún lado. Era Pepe. «Rubén, la vaina está cuadrada. Entra al canal. Pedro te está esperando». No le dio chance de responder. Del otro lado de una nube de humo negro vio a Pedro Silva. Sonreía mientras hablaba por un radio militar. En ese instante, un guardia le dio un culatazo en la oreja y todo se volvió claro, como la primera línea de una gran historia.